It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. El contenido de este programa puede herir la sensibilidad del espectador. Una estatua colosal. La más grande de la antigüedad. Era tan grande que ni siquiera podías abarcar un pulgar con los brazos. El estadio en el que se vencía o se moría. 500.000 personas asesinadas por puro entretenimiento. Templos en la selva. Más grandes que Nueva York. Era más grande que cualquier construcción de los griegos, los romanos, los egipcios. Era enorme. El primer rascacielos del mundo. La calidad de la ingeniería de los antiguos egipcios era realmente impresionante. Y un proyecto de construcción colosal que se cobró 1 millón de vidas. Requirió más tiempo, material y mano de obra que cualquier otra edificación en todo el mundo. ¿Qué puesto ocuparán en el único top 10 elaborado durante miles de años? Top 10 de la antigüedad. Algunos de los mayores monumentos fueron construidos durante la antigüedad. Están rodeados de secretos y leyendas. Su ingenio nos sigue impresionando, provocando una fascinación que nunca muere. En este top 10 de la antigüedad, los mayores monumentos de la antigüedad han sido clasificados por expertos según el tamaño de sus dimensiones. En el número 10 de nuestra lista, la misteriosa Tierra de las 1000 Caras. Las estatuas de la isla de Pascua. Es un paisaje monumental que merece estar en cualquier top 10. La isla de Pascua mide solo 22 kilómetros y medio de largo y 11,2 de ancho, y está en el medio del Océano Pacífico, a más de 3.200 kilómetros de la costa de Chile. Es uno de los lugares más remotos de la Tierra. La isla está llena de estas enormes y curiosas estatuas, conocidas como moais. Son realmente increíbles. Miden hasta 4 metros de altura. Pesan hasta 14 toneladas. Y hay más de 800 dispersas por toda la isla. Se cree que fueron construidas por marinos de la Polinesia, que llegaron aquí hace unos 1000 años. Y extrajeron roca volcánica ligera para crear casi 900 figuras con cabezas enormes. Los moais representaban antepasados fallecidos. Algunos los construyeron sobre bases de piedra, otros parecen simples cabezas, pero incluso esos tienen cuerpos enteros bajo el suelo. Son como icebergs. Hay tanto enterrado bajo el suelo como lo que vemos sobre él. Imaginaoslos de pie con su contorno recortado por la luz del sol. Tenía que ser impresionante. Estas caras permitían a los espíritus sagrados de los moais más importantes vivir eternamente. Hacía falta el trabajo de un equipo de 5 o 6 hombres durante un año para tallar cada uno. Luego eran transportados desde la cantera y situados por la isla para que sus espíritus sagrados pudiesen cuidar a su pueblo. Era una tarea trascendental. Para mover aquellos monolitos de piedra de un punto a otro de la isla, cortaron todos los árboles para poder transportarlos. Y se quedaron sin madera para hacer embarcaciones o herramientas y acabaron muriendo en la isla. Resulta inevitable no entristecerse por su falta de visión de futuro. La deforestación fue tan terrible que ya no pudieron cultivar alimentos suficientes y pasaron hambre. Vemos esa circunstancia representada en las estatuas monumentales, los moai. Al principio son delgados y atléticos. Después, hacia el período de deforestación, los vemos con grandes barrigas gordas. ¿Estarían representando algo que ya no podían tener? Los isleños lo habían sacrificado todo para honrar a sus antepasados.
Cuando se quedaron sin recursos, renegaron de sus ídolos y comenzaron a matarse entre ellos. De repente aparecen puntas de lanza de piedra entre los restos arqueológicos, un indicio de una guerra repentina. Aparecen restos humanos con indicios de traumatismos y canibalismo. Tras alcanzar un máximo de 20.000 habitantes, cuando los europeos llegaron a la isla de Pascua, solo quedaban unos cientos de personas. Hoy, los moais contemplan un paraíso muy distinto a la tierra baldía de violentos caníbales que fue antaño. La isla de Pascua es uno de los sitios más emblemáticos del mundo. Solo por el tamaño de esas esculturas y la cantidad que hay, tenía que estar en este top 10. Miles de años antes, en la actual Inglaterra, se construyó un monumento de piedra aún mayor. En el número 9... Stonehenge. Para apreciar Stonehenge, debemos comprender que es único, es misterioso, es poderoso, es enorme, y además fue construido hace 4.500 años. Stonehenge fue construido durante la Edad del Bronce, después de que en la antigua Inglaterra se adoptase una sociedad agrícola. El cambio desde un modo de vida de cazadores-recolectores dejaba más tiempo libre, y marcó el comienzo de una era de construcción de monumentos. El mayor fue Stonehenge, en el sur de Inglaterra. Los trabajos se iniciaron hacia el año 3000 a.C., así que es más antiguo que las pirámides de Egipto. Los expertos calculan que construir Stonehenge requirió más de 30 millones de horas de trabajo durante un periodo de 1500 años. Eso sí que es un proyecto de construcción monumental. Las piedras están situadas en círculo. Son principalmente de dos tipos, y se conocen como sarsens y piedras azules. Las piedras más grandes del monumento de Stonehenge pesan 25 toneladas y hoy todavía siguen en pie. Es absolutamente increíble. Existen diferentes teorías sobre su traslado. Se cree que las sarsens, las piedras más grandes, fueron transportadas desde la llanura de Salisbury, a 32 kilómetros de allí, sobre troncos lubricados con grasa animal. Y que las piedras azules más pequeñas fueron transportadas desde mucho más lejos. Desde Preseli, en Gales. Es posible que fuesen transportadas en barco. Algunas de las piedras utilizadas para construir Stonehenge fueron transportadas más de 225 kilómetros y entonces solo disponían de una tecnología muy primitiva. Es un logro increíble. Uno de los mayores misterios de Stonehenge es el motivo de su construcción. Hay quien cree que era para honrar a los muertos o festejar el solsticio de invierno. Pero la alineación de las piedras hacia la puesta de sol sugiere un propósito religioso. Stonehenge es un increíble templo solar y está perfectamente alineado con la puesta de sol tanto el día más corto del año como el más largo. No había nada más importante que el sol. Era la fuente de la vida. Si perteneces a una civilización que adora el sol, no hay una forma mejor de señalar tu relación con esa deidad que hacer que el sol ilumine tu monumento un día determinado. Stonehenge sigue siendo un enigma. Cada vez que lo observamos debemos imaginar la fuerza de voluntad y el ingenio de aquellos hombres y mujeres que construyeron esa maravilla del mundo prehistórico. Sigue provocando fascinación y especulaciones. Y también sigue siendo una verdadera maravilla. Nuestro siguiente monumento fue la estatua más grande de la antigüedad. Fue destruida en unos segundos. Pero ¿qué causó su caída? En el número 8... el Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas era una de las 7 maravillas de la antigüedad. Solo para ser incluido en esa lista tuvo que ser realmente impresionante. Esta estatua gigantesca protegía el puerto griego de Rodas en el Mediterráneo oriental. Con sus 33 metros de altura, era la estatua más alta del mundo en su época. Pero el coloso nació de otra enorme estructura. En 305 a.C., Rodas fue atacada por los macedonios. Habían construido una enorme torre móvil de asedio, que llegó a ser conocida como la Helépolis. Cuando el pueblo de Rodas vio aquella enorme máquina de asedio, la Helépolis, rodando hacia ellos, solo tenían unas sencillas armas para intentar derrotarla. Y sin embargo, lo consiguieron.
La enorme torre se detuvo en seco gracias a unos hoyos ocultos en el suelo ante ella. Los macedonios se vieron obligados a retirarse, abandonando la Helépolis. De sus ruinas surgiría el Coloso de Rodas. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Tras un asedio fallido de la ciudad, en la isla griega de Rodas, una poderosa torre de asedio llamada la Helépolis fue abandonada por su ejército. La Helépolis era tan enorme que cuando la batalla terminó, los defensores victoriosos pudieron desguazarla y utilizar sus restos para construir una de las 7 maravillas de la antigüedad, el Coloso de Rodas. Lo diseñaron a imagen de su deidad principal, Helios, el dios Sol. Fundieron armas viejas de bronce en forma de placas que utilizaron como revestimiento, uniéndolas a una estructura de hierro. Usaron la torre de asedio como andamio de apoyo. La estructura pesaba en total 100 toneladas. Era un gigante. Los historiadores creen que tenía una corona de picos como las imágenes de Helios que vemos en las monedas de Rodas de la época. El Coloso de Rodas se representa a menudo de pie y a horcajadas sobre el puerto de Rodas. En realidad es más probable que estuviese en el puerto o en una colina cercana. Donde quiera que estuviese debía de dominar toda la ciudad. El Coloso de Rodas era un monumento a la libertad y a la independencia. Un triunfo para una pequeña república marítima. Pero lamentablemente su esplendor no duró demasiado. El Coloso de Rodas asombró al mundo antiguo durante 54 años, pero durante un gran terremoto se partió por las rodillas, así que la estatua se vino abajo. Los rodios creyeron que su destrucción se debía a que habían ofendido al dios Sol. Aunque sus restos yacían rotos en el suelo, la gente viajaba desde muy lejos para verlos. Y era tan grande que ni siquiera se podía abarcar un pulgar con los brazos. Aunque el coloso desapareció, su legado sigue vivo. Se cree que inspiró la Estatua de la Libertad. A continuación, en nuestra cuenta atrás, un monumento dedicado a la sangre y los sacrificios humanos. El mayor templo de un pueblo que veneraba a la muerte. En el número 7... la pirámide de la serpiente de Chichén Itzá. 26 kilómetros cuadrados, decenas de miles de habitantes. Chichén Itzá fue una enorme ciudad de la antigüedad y su historia fue sangrienta. En su apogeo hace más de 1000 años, la antigua civilización maya dominaba las selvas de México y América Central. Dejaron 10.000 pirámides. La mayor, un templo de 24 metros de altura en Chichén Itzá, dedicado al dios Kukulcán, la serpiente emplumada. Los antiguos mayas fueron grandes científicos, guerreros y artistas, y el templo de la serpiente de Chichén Itzá en Yucatán, México, es sin duda uno de los mayores monumentos en la historia del mundo. En primavera, la sombra de una serpiente descendía por la pirámide representando la venida del dios Kukulcán a la tierra. Y en otoño, la sombra de la serpiente ascendía. Tiene 365 escalones, uno por cada día del año. Los mayas lo consideraban la ruta sagrada hacia el cielo. Solo los sacerdotes podían subir hasta lo alto y ofrecer sacrificios a los dioses. Para los antiguos mayas, los sacrificios humanos eran una forma de vida. Fue el núcleo de sus prácticas religiosas durante más de 1000 años. ¿El número total de personas sacrificadas? Nadie lo sabe. Imaginemos que estamos de pie en la base de la gran pirámide que era el templo de la serpiente, viendo como un sacerdote coge su cuchillo de pedernal, arranca el corazón a la víctima del sacrificio, le corta la cabeza y luego lanza su cuerpo por la gran escalera para que el cuerpo acabe aterrizando a nuestros pies como una terrible demostración de poder.
Si sacrificaban a un guerrero especialmente valiente, tras su sacrificio descuartizaban el cadáver y se lo comían. La muerte no solo acechaba a los enemigos de los mayas. En este campo de juego se disputaba un juego de pelota con las apuestas más altas. El capitán del equipo perdedor era decapitado. Y muy cerca hay dos grandes estanques o cenotes a los que en épocas de sequía eran arrojados mujeres y niños de la zona como sacrificios al dios de la lluvia. Los mayas terminaron por abandonar Chichén Itzá, pero lo que se ha descubierto allí desde entonces ha desvelado sus brutales y sangrientas costumbres. De la selva al desierto. Tallado directamente en la roca, nuestro siguiente monumento fue construido por los multimillonarios de la antigüedad. En el número 6 en nuestra cuenta atrás, el edificio del tesoro en Petra. Como arquitecto, considero Petra uno de los logros más impresionantes y evocadores de la antigüedad. En pleno desierto jordano, hay un paso estrecho de 1,5 kilómetros que recorre un profundo cañón. Y oculto al final, hay un milagro de la antigüedad que pasó desapercibido durante siglos. Un extraordinario monumento tallado directamente en la pared rocosa. Lo más fantástico del tesoro de Petra es que fue excavado en la ladera de la montaña como el monte Rushmore, pero increíblemente es el doble de alto. El tesoro mide 39 metros de altura. El monte Rushmore mide poco más de 18. Y mientras que el monte Rushmore fue construido usando explosivos y maquinaria moderna de todo tipo, el tesoro fue tallado a mano en su totalidad. El nombre del tesoro se debe a una leyenda sobre esta urna de piedra. Se decía que en ella se almacenaban objetos de valor, y está plagada de marcas de balas de los intentos de abrirla, pero no contenía ningún tesoro. Sin embargo, se han descubierto bajo el edificio cámaras secretas con una familia de esqueletos. Fue construido como mausoleo de la ciudad. Estaba rodeado por una vibrante metrópoli de 30.000 personas y todos vivían en el desierto. Eran árabes nabateos del primer siglo de nuestra era. Los escritores de la antigüedad se referían a los nabateos como el pueblo más rico de la tierra. La fuente de su riqueza, las especias. Petra fue construida junto a la gran ruta de las especias, y eso hizo que se beneficiase de una forma increíble de todas las caravanas de camellos que pasaban. Se convirtió en uno de los puntos comerciales más ricos de la antigüedad. Cada año pasaban por la ciudad 10.000 cargamentos de especias. Y todas las transacciones incluían un impuesto. Los beneficios eran inmensos. Y con esos ingresos, los nabateos construyeron sus increíbles monumentos en la roca. En Petra tallaban las tumbas y los templos en la roca. Parece que lo hacían creando escalones que subían por la roca. Luego excavaban una plataforma y allí construían un andamio. E iban trabajando hacia abajo, acumulando debajo los escombros y creando una rampa para no tener que trabajar nunca a una gran altura. Es tan simple como ingenioso. Todas las casas recibían suministro de agua. Desde los manantiales de la montaña se canalizaba el agua a través de la roca. Se han descubierto unas 200 cisternas, con una capacidad total de casi 42 millones de litros de agua. Cada edificio estaba conectado por conductos subterráneos. Todos los ciudadanos recibían 7,5 litros de agua al día. Y si nos fijamos en cómo es hoy ese lugar, esa cantidad de agua tuvo que ser un lujo. Petra era una ciudad de caravanas en el medio del desierto, pero de alguna forma, usando el ingenio y la tecnología más avanzada, crearon un sistema de gestión de agua para llevar vida a la ciudad. Era prácticamente Las Vegas de la antigüedad. Un oasis en pleno desierto. Y todavía hay mucho más por descubrir. Es increíble, pero solo el 15% de Petra se ha excavado y explorado. Imaginad qué más podríamos descubrir bajo las arenas del desierto. Podría haber un tesoro después de todo. Para los que buscan tanto la fama como la fortuna, nuestro próximo monumento era el lugar perfecto. El hogar de los gladiadores.
En el número 5, la zona de exterminio de la antigua Roma. El Coliseo. El Coliseo, el estadio de la muerte. 1 millón de animales sacrificados, 500.000 personas asesinadas por puro entretenimiento. En los anfiteatros de todo el Imperio Romano morían miles de personas cada año. Para los romanos, la muerte era un deporte muy popular entre los espectadores. Los líderes del Imperio Romano sabían que para mantener a sus ciudadanos de su lado, debían mantenerlos bien alimentados y bien entretenidos, darles pan y circo. Y el Coliseo era la meca del entretenimiento. Fue construido entre el 72 y el 80 de nuestra era. Medía 45 metros de altura y más de 180 de largo, con una área central equivalente a un campo de fútbol americano. Era el edificio más grande de su tipo en el Imperio Romano. Cuando las personas iban al Coliseo, esperaban ver sangre. Por la mañana, los gladiadores llamados bestiari luchaban contra bestias salvajes. A mediodía podías salir a comer o quedarte a ver la ejecución de delincuentes por medios horribles. Por la tarde se celebraba el evento principal, los combates hombre a hombre, gladiador contra gladiador, luchando hasta la muerte. El Coliseo era un estadio brutal y mortal. En él se sacrificaron tantos hipopótamos que se extinguieron en el río Nilo. El elefante norteafricano fue aniquilado por la misma razón. Se calcula que en el Coliseo cabían hasta 80.000 personas. Pero lo más asombroso es que el fantástico diseño de los romanos permitía que todos y cada uno de ellos pudiesen ver claramente lo que estaba pasando en la arena. El Coliseo no es solo fachada. Es un edificio fantásticamente diseñado en toda su estructura. Los gladiadores y los animales podían izarse en ascensores directamente hasta la arena. Y para celebrar cierto evento se desviaban 15 millones de litros de agua del inmenso sistema de acueductos de la ciudad. Lo inundaban para las batallas navales y al día siguiente ya lo habían vaciado y vuelto a colocar el escenario. Era un logro técnico muy adelantado a su tiempo. Y eso no es todo. El Coliseo disponía de un sistema de control meteorológico, un techo retráctil, un toldo que podía controlarse mediante un sistema de poleas. Lo movían para dar sombra al público. Es como un estadio deportivo moderno. La pista central de Wimbledon no tuvo un techo retráctil hasta 2009. O sea, 2000 años después que los romanos. El Coliseo es un monumento al entretenimiento de los romanos tan macabro como impresionante. Riley Herbst from 2311 Racing here, and you know what grinds my gears? Waiting for coffee. But instead of counting frappes and lattes, I fire up Chumba Casino. No apps, no fuss, just fun social casino games to pass the time. By the time my coffee's ready, I've already taken a few victory laps. Next time you're stuck waiting, make it entertaining. Play for free at ChumbaCasino.com. Let's Chumba. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Ha llegado el momento de conocer el número 4. Un antiguo bosque de piedra en Egipto. El complejo de templos de Karnak. Karnak fue construido durante más de 1500 años. 30 faraones, cada generación intentando superar a la anterior y construir algo aún más magnífico. Y el resultado es una de las maravillas de la antigüedad. Durante miles de años, la civilización egipcia floreció a lo largo del fértil valle del río Nilo, gobernada por faraones que construyeron palacios y monumentos increíbles. Y también esto, el extraordinario Karnak. Un complejo que abarca más de 100 hectáreas. Karnak es absolutamente enorme. Es el mayor complejo religioso de la antigüedad. Solo el recinto del dios Amón era lo bastante grande para albergar 10 catedrales.
Una de sus grandes estancias mide unos asombrosos 5.000 metros cuadrados. La sala de las columnas de Karnak es un inmenso bosque de 134 columnas imponentes, algunas tan altas como un edificio de 7 plantas. Es tan inmenso que Notre Dame cabría en su interior. Todavía hoy es la estancia más grande descubierta en cualquier templo en todo el mundo. Cada pilar es tan ancho que se necesitan 10 hombres para rodearlo. Los dinteles que coronan los pilares, 70 toneladas cada uno. Y además también tuvo techo. Pero ¿cómo demonios la construyeron? Para construir los pilares de Karnak, no usaron grúas y andamios como haríamos hoy. En su lugar, los egipcios usaron rampas de barro para construir capa sobre capa. Fue una hazaña realmente increíble de la ingeniería de la antigüedad. A medida que iban acumulando barro, podían ir arrastrando las gigantescas piedras hasta su lugar. Durante su apogeo trabajaban aquí 80.000 hombres. El templo de Karnak es uno de los lugares religiosos más grandes en toda la historia del mundo. Solo en la sala de las columnas utilizaron 7.000 toneladas de piedra arenisca. Su peso equivale al de la Torre Eiffel. Cuando retiraron el barro, quedó al descubierto el templo en toda su gloria. El constructor más ambicioso de los faraones de Karnak fue Ramsés II, que reinó durante más de 60 años en el siglo XIII a.C. Ramsés II tenía una buena razón para construir estas enormes estatuas de sí mismo. Tenía un ego igual de grande. Todos los gobernantes construyeron monumentos, pero Ramsés II los superó a todos. Cada faraón se proponía superar a sus antecesores. Y Karnak se convirtió en uno de los lugares más increíbles de la antigüedad. Pero ni siquiera Karnak puede competir con el número 3 de nuestra cuenta atrás, un misterioso monumento oculto en la selva, hasta que resurgió varios siglos después. Es la ciudad de los templos, Angkor Wat. Es más grande que cualquier cosa construida por los griegos, los romanos o los egipcios. Era inmenso. En 1860, un naturalista francés, Henri Mouet, encontró unas ruinas en Camboya. Se hicieron famosas como el mundo perdido de un misterioso pueblo de la antigüedad. Al explorar Angkor Wat, es bastante difícil no sentirse como un aventurero, porque esos sorprendentes edificios de piedra emergen de la selva. Fue el mayor complejo religioso del mundo y todavía hoy se siguen descubriendo partes. Angkor Wat fue construido en el siglo XII como un templo hindú de la capital del pueblo Gemer, una civilización del sureste de Asia. Con sus más de 162 hectáreas es uno de los mayores monumentos religiosos jamás construidos. El templo principal de Angkor Wat se compone de unos 10 millones de bloques de piedra arenisca y creemos que tardaron unos 40 años en construirlo. Gran parte de él sigue en pie y eso deja bien claro que eran unos genios de la ingeniería. El relieve tallado en todo su perímetro mide 800 metros de largo. Es el bajorrelieve continuo más largo del mundo. La cantería de Angkor Wat era tan exquisita como precisa. Ni siquiera cabía una hoja de afeitar entre los bloques. Hoy necesitaríamos ordenadores y láseres modernos para lograr algo así. ¿Cómo consiguieron hacerlo hace 1000 años? Esta reconstrucción muestra cómo suspendían los bloques uno encima de otro e insertaban unos mangos de madera que usaban para desgastar las caras del bloque. Las propias piedras se pulían entre sí para lograr un ajuste perfecto. Las antiguas técnicas de construcción de Camboya permitieron crear algo 10 veces más grande que cualquier catedral. En realidad, el complejo religioso forma parte de una de las mayores ciudades de la antigüedad. Lo que más me impresiona de Angkor Wat es su enorme tamaño. En aquella época otras ciudades como Londres tenían una población de menos de 30.000 habitantes. Y creemos que en Angkor Wat vivían aproximadamente 1 millón de personas. Angkor Wat fue un lugar enorme, animado y vibrante.
Hoy la ciudad de Nueva York mide unos 780 kilómetros cuadrados, pero durante su apogeo, Angkor Wat medía 1035. Era realmente enorme. Semejante población urbana era posible gracias a una inteligente gestión del agua. Había 2 depósitos, cada uno de 8 kilómetros de largo. Pero al igual que en la isla de Pascua, el increíble éxito de la ciudad en una faceta de la ingeniería causó el colapso de otra. La deforestación y la erosión del suelo bloquearon el suministro de agua. La hambruna hizo que el templo fuese abandonado. Pero su descubrimiento en la selva, cientos de años después, devolvió a la vida este magnífico monumento una vez más. De uno que estaba oculto a uno que no se puede pasar por alto, nos dirigimos a la construcción más alta de la antigüedad. Digna de un rey, no se construyó para esta vida, sino para la próxima. Regresamos, ¿dónde si no? A Egipto. En el número 2... La Gran Pirámide, construida por el faraón Keops. Aunque parezca increíble, la pirámide de Keops pesa 6 millones de toneladas. Es, sin duda, uno de los hitos más asombrosos de la ingeniería en este planeta. Los egipcios construyeron más de 118 pirámides en todo su reino. Pero esta deja pequeñas a todas las demás. Fue construida hacia el año 2600 a.C. como cámara funeraria del faraón. Con sus 146 metros de altura, fue la edificación más alta del mundo durante casi 4000 años. Hicieron falta hasta 40.000 trabajadores durante al menos 10 años para construir la Gran Pirámide de Keops. Eso significa que colocaban un bloque que podía pesar entre 2,5 y 80 toneladas cada 2 minutos y medio. Es asombroso. 2.300.000 bloques de piedra caliza fueron izados usando únicamente fuerza muscular. La Gran Pirámide fue construida con tal precisión que las medidas de sus caras se diferencian solo unos centímetros. Y en un monumento de ese tamaño es increíble. Toda la base de la Gran Pirámide está casi perfectamente nivelada. Su construcción fue una hazaña asombrosa. La pirámide estaba revestida de piedra caliza brillante y polida, y coronada con oro. Las 4 caras del revestimiento formaban ángulos de 90 grados. Estaban alineadas con tal precisión que los ángulos diferían menos de 1/4 de milímetro. Según algunos expertos, la ligera curvatura de las caras de la pirámide coincide exactamente con la curvatura de la Tierra. Dentro de la Gran Pirámide está la cámara funeraria del faraón Keops. Hoy vacía, pero muchas otras leyendas sugieren que la pirámide y las que la rodean eran algo más que una tumba. ¿Para qué se utilizaban? ¿Albergaron realmente el cuerpo del rey? ¿O eran dispositivos rituales para proyectar el alma del faraón hacia la constelación de Orión? No estamos del todo seguros. La organización, la logística, la alineación con las estrellas, la calidad de la ingeniería de los antiguos egipcios era realmente asombrosa y muy avanzada a su época. La Gran Pirámide es la única de las 7 maravillas de la antigüedad que sigue en pie. Se dice que hay oro y otras riquezas ocultas en su interior. Pero siendo la más antigua y la más grande de todas las pirámides de Egipto, el verdadero tesoro es la propia pirámide. Pero existe otro monumento tan enorme que supera a todos los demás con mucho. En el número 1, la Gran Muralla China. Requirió más tiempo, más material y más mano de obra que cualquier otra construcción en todo el mundo. Ha desafiado a cadenas montañosas, al tiempo y a la guerra. Merece el primer puesto. Es el monumento más grande del mundo. La Gran Muralla China es con mucho el mayor proyecto de ingeniería que el mundo haya visto.
Mide más de 20.900 kilómetros de largo. 5 veces el ancho de los Estados Unidos. Más que la distancia entre el Polo Norte y el Polo Sur. Si pudiésemos estirarla, mediría la mitad de la circunferencia del planeta Tierra. Y para recorrerla de un extremo a otro tardaríamos 18 meses. Es tan larga que cuando estaba operativa, los guardias de un extremo veían salir el sol 2 horas antes que los guardias del otro. La Gran Muralla fue construida durante varios siglos. Una generación tras otra iba añadiendo tramos. No es solo una muralla, hay muchas murallas. Debería llamarse las Grandes Murallas Chinas. Lo cierto es que hay por lo menos 16 tramos distintos de muralla. Consideradas en conjunto parte del desierto de Gobi, cruzan las montañas al norte de Pekín y llegan al Mar Amarillo. La construcción de la Gran Muralla pudo comenzar en el siglo VII a.C. Era necesaria para proteger China de los ataques de las tribus nómadas del norte. El primer tramo de la muralla que se construyó medía 4.830 kilómetros de largo. Requirió 20 años de trabajo de cientos de miles de personas. Utilizaron materiales sencillos como ladrillos de barro secados al sol. A partir de ahí, la muralla se fue ampliando y mejorando continuamente. Pero su eficacia fue puesta realmente a prueba con la llegada de un nuevo y aterrador enemigo en el siglo XII de nuestra era. Los mongoles se acercaban. Era una perspectiva aterradora, ya que su ferocidad no tenía parangón. No dejaban que nada se interpusiese en su camino. En 1209, el ejército mongol de Gengis Khan logró superar la muralla y conquistó China. Pero al final los chinos consiguieron recuperar el control y decidieron convertir su imperio en una fortaleza inexpugnable. Reforzaron y ampliaron la Gran Muralla todavía más, usando ladrillos y piedra, concretamente 3.800 millones de ladrillos más. La construcción de la muralla a través de un solo valle requiere 60 hornos que fabriquen 500.000 de ladrillos cada mes. El equivalente a 44 edificios como la Casa Blanca cada mes. 1/3 de la población masculina de China fue reclutada para construirla. Es impresionante. El material total utilizado bastaría para construir 120 veces la Gran Pirámide. Invirtieron en ella el equivalente a casi 400.000 millones de dólares. Pero también se cobró vidas. Hay quien la llama el cementerio más largo del mundo. Más de 1 millón de personas murieron durante su construcción, y algunas están enterradas entre sus paredes. El empeño de la población china creó una de las edificaciones más impresionantes jamás construidas. La muralla, una vez terminada, variaba entre 4,8 y 12,8 metros de altura. En algunos tramos podría marchar un ejército entero sobre ella. Es más que una gran muralla. Es un monumento para la posteridad del esfuerzo del hombre. Es la mayor estructura construida por el hombre en toda la historia de este planeta. No hay duda. La Gran Muralla China es nuestro número 1 entre los monumentos de la antigüedad. Las civilizaciones de la antigüedad dejaron huella gracias a los grandes monumentos que dejaron atrás. Construcciones colosales, más imponentes que cualquiera actual, y construidos sin maquinaria moderna. Estos increíbles logros nos ayudan a tener presentes el dominio de la ingeniería y la ilimitada ambición de la humanidad. Bubba Wallace here from 2311 Racing. Funny thing about being fast, you end up waiting a lot. First to show up, first in line, then just waiting. Me, I rev up Chumba Casino. With over 200 social casino games, no slow lanes here. Why sit around when you can spin? I'm already racing. Your turn. Play for free at ChumbaCasino.com. Let's Chumba. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.